origen de las iglesias del mundo. Amados compañeros, yo les quiero hablar de un tema que tiene relación con las iglesias, porque hoy tenemos una multitud de iglesias en el mundo entero, no importa el lugar donde nosotros estamos, aquí en África, allá en América Latina, en Asia y en los demás continentes. Porque hay muchas iglesias, mientras que hay un solo Dios en el cielo. Cuando leemos Efesios 4:5, vemos que está escrito de manera literal que existe un solo Dios en el cielo y sobre la tierra debe haber una sola fe. Pero si hay una fe, debe haber una sola iglesia, un solo bautismo, una sola manera de adorar a Dios. Pero infelizmente estamos viendo lo contrario. Muchas iglesias y un solo verdadero Dios. Eso es un problema real, amados compañeros. Pero las iglesias, ¿dónde tienen sus fundamentos? ¿Cuál es su origen? En realidad, el origen de las iglesias católicas, protestantes, evangélicas, branhamistas y así sucesivamente es la Biblia. Pero ustedes saben que en ninguna porción de las escrituras está escrito que para edificar una iglesia uno necesita basarse sobre la Biblia, ya que la Biblia es el conjunto de los libros de los profetas ya pasados. Si tenemos los rollos de Moisés en la Biblia, es porque Dios envió a Moisés. Si tenemos los rollos de Ezequiel en la Biblia, que era profeta, es porque el Señor Jesucristo envió a Ezequiel, envió a Eliseo, a Elías, a Habacuc, a Sofonías y así sucesivamente. La Biblia existe porque Dios envió profetas. Eso es una muestra de que Dios no hace nada sin que revela sus secretos a sus siervos los profetas, mensajeros del mismo rango que Noé. En el tiempo de Noé, Noé era el único profeta sobre la tierra y 7 personas fueron salvas del diluvio y entraron al paraíso con los animales. Pero ¿por qué hoy Dios no enviará a un profeta único sobre la tierra como Noé? Mientras que hay muchas iglesias sobre la tierra. Cuando tomamos la iglesia católica, tiene su fundamento en la Biblia. Cuando tomamos la iglesia protestante, tiene su fundamento en la Biblia. Y las demás iglesias es la misma pantalla. Eso no cambia, porque importa la naturaleza de la iglesia. Pero ¿quién les ha dicho que para fundar una iglesia uno debe basarse sobre la Biblia, mientras que la Biblia es el conjunto de los libros ya pasados? Toda iglesia sobre la faz entera de la tierra, que sea católica, protestante, evangélica, branhamista, bautista, es una iglesia de Satanás. Es por eso que les llamamos iglesias denominacionales, porque uno se levanta y dice: soy pastor, tuve una visión, Dios me habló en sueño. Pero en ninguna parte de la Biblia Dios habló a un pastor por una visión. Dios habló a un evangelista por una visión. Dios habló a un apóstol por una visión, para que él funde, edifique una iglesia. Eso no existe, ese modelo en la Biblia, hermanos compañeros. Este modelo, levantarse para edificar una iglesia llamada Maranata, llamada protestante, por una visión, eso no existe. Pero ¿por qué existen pues las iglesias bautistas, anabatistas, mormones? Es porque se han fundado sobre un verso de la Biblia. Si hoy tenemos algunos cristianos que no llevan zapatos, es porque se han fundado sobre la Biblia. Pero la Biblia no puede permitir a alguien, no da el derecho por la lectura, la creación, la edificación de una iglesia. Pero Satanás y sus hijos
lo han aceptado como una verdad absoluta. Es por eso que un pastor evangélico, después de haber hecho una escuela pastoral, se puede levantar para edificar una iglesia llamada la luz del mundo, llamada la iglesia Maranata, llamada la iglesia Foursquare, y así sucesivamente. El Señor Jesucristo no permitió este modelo basarse sobre los rollos pasados para edificar una iglesia. Eso no existió en el pasado y no existirá en el futuro. Y ahora mismo, mientras que Dios está obrando a través del profeta que Él ha enviado, eso no puede existir, hermanos compañeros. El origen de las iglesias que surcan sobre la faz entera de la tierra es la Biblia. Y este fundamento no es de Dios, porque Moisés no edificó una iglesia basando sobre los rollos de Noé. Ezequiel no edificó la iglesia de Cristo basando sobre los rollos de Elías, Eliseo y Moisés. Jesús de Nazaret no edificó la iglesia, y tampoco los apóstoles lo hicieron basando sobre los rollos de Juan el Bautista. Pero ¿por qué la iglesia católica se basa sobre un verso para edificar su iglesia? ¿Por qué los mormones se basan sobre la Biblia para edificar su iglesia? Amados compañeros, no quiero hablar mucho, pero si tú eres hijo de Dios, entenderás que lo que estoy diciendo es una verdad absoluta, una verdad de Dios. Y la verdad de Dios viene para combatir la mentira. Y la mentira está en la boca de los líderes religiosos. Yo les digo que las prostitutas de Hollywood, de Nollywood, son más espirituales que los líderes religiosos de este siglo XXI. Porque ellos aman el dinero, aman el pecado. Es por eso que pueden edificar una iglesia llamada Maranata, Bautista, para cobrar dinero con sus fieles. Les quieren la plata de sus fieles. Es por eso que edifican una iglesia y dicen: oh, Dios me ha hablado, Dios me habló. Dios no habla a los pastores por una visión para edificar una iglesia. Por lo que se refiere a la salvación, Dios trata con los profetas mensajeros como Moisés, porque son ellos que son el recipiente de Dios. Son ellos que son el vaso de Dios en el cual Dios derrama su agua, su espíritu, para que ellos también puedan hablar al pueblo. Ya que su iglesia tiene como base la Biblia, es una muestra muy clara que ustedes pertenecen a una iglesia de Satanás. Por lo tanto, la iglesia verdadera, según Mateo 16, verso 18, está fundada, edificada sobre la revelación de quién es Jesucristo. Y la revelación es solo dedicada a los profetas de Dios. Pero hoy, ¿dónde está el profeta que tiene la revelación de la edificación de la iglesia de Cristo? Este profeta no es Noé, porque él murió hace casi 4000 años en el pasado. No es Jesús de Nazaret como profeta, porque él murió hace 2000 años atrás en el pasado. No es tampoco William Branham. Pero ¿quién es? Es Kaku Philip. Sí, Kaku Philip. En su infinito amor, el Señor Jehová envió a este hombre para que nosotros seamos reconciliados con Dios, para que nosotros pertenezcamos a paraíso, porque el profeta, cuando Dios le envíe sobre la tierra, es para que tú y yo escapemos del infierno, según Mateo 23. Y hoy Kaku Philip ha venido para decir a las iglesias del mundo entero que son puertas del infierno. Si aman a Dios, no escuchen a su pastor, porque ustedes han nacido solo y irán solo ante Dios para su juicio. Que Dios abra los oros de sus oídos. Amén. Aplicación oficial del profeta Kaku Philip para Android,
y iPhone, fotos y videos, canciones y sermones. Todo el mensaje del profeta Kaku Philip en una sola aplicación gratuita. ¿Amas a Dios? ¿Estás buscando la salvación? Cualquiera que sea su aflicción religiosa, la aplicación Profeta Kaku Philip Oficial es para usted.